La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz martes para todos, bienvenidos a su programa Viva Mejor, hoy con el estudio bíblico de todos los martes. Estamos hoy estudiando ya los últimos capítulos del libro de Juan, específicamente hoy capítulo 18, versículo 28, donde dejamos el martes pasado. Vamos a avanzar hasta el capítulo 19, versículo 1. Y estamos hablando de este periodo de los arrestos, el arresto y los juicios al Señor Jesús previos a su crucifixión y resurrección. Con nosotros están los controles de audio Yuridia García y en los controles de imágenes y video está Kevin Villa. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas que espero continúen enviando este viernes. Como todos los viernes, Dios mediante, estaremos aquí para hablar acerca de esos comentarios, leerlos al aire y también sus preguntas. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y aquí estamos para usted. Pero usted nos puede encontrar en cualquier horario yendo a Messenger o a Facebook. La dirección es 1650 Radio La Red. También recuerde suscribirse, darle un clic ahí en suscribirse y la campanita al lado en YouTube. Radio La Red Denver es nuestra dirección, no olvidar la palabra Denver, importantísimo. Radio La Red Denver. Estamos también en Instagram en 1650 Radio La Red. Y si usted quiere contactarse con nosotros más privadamente con un correo electrónico, sencillamente vaya a radiolared.net, radiolared.net, N-E-T. Y ahí donde dice contáctenos, puede contactarse con nosotros. También ahí hay enlaces para
lo que he mencionado, YouTube y Facebook e Instagram, y también hay un enlace para Iglesia a la Red, que es la que sostiene financieramente este programa. Además aporta como unos 15 o 16 programas producidos por la Iglesia, más todos los programas nacionales. Así que ahí estamos. Esto es un servicio gratuito para usted, no para nosotros, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho deseo de poder continuar siéndole de bendición. Hace años que estamos con este programa, Viva Mejor, por supuesto antes en la otra emisora y luego en esta. Y tenemos ahora 2 horas y transmitimos en 1650 AM Radio La Red, aquí en Colorado, a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Pero nos puede encontrar en cualquier momento, en YouTube, en Facebook, además en radiolared.net, ahí queda filmado, ahí queda grabado. Y hablando de grabado, el audio son los podcasts y usted los puede bajar, los puede escuchar sin las pausas comerciales. Eso es tal vez un beneficio para usted. Compártanos, háganos like en Facebook. Todo eso, especialmente en estos tiempos, es algo que nos beneficiará muchísimo. Si usted escuchó el programa de ayer, donde yo hablé acerca de los medios sociales, comprenderá tal vez mejor hoy por qué tantas veces le pido, por favor, y le insisto que se suscriba al canal de YouTube, dé un like en Facebook. Estas cosas se controlan, ellos los controlan a nivel electrónico. Y no digo que hay una persona ahí controlándolos, pero está todo hecho así, electrónicamente. Y cuanto más likes tenemos en Facebook, cuanto más gente se suscribe y comparte en YouTube, eso hace que en el futuro más y más, cuando lleguen a un número X que ellos tienen, el sistema automáticamente repite y comparte a muchísimas personas, miles de personas más, todos estos programas. Si a usted le es de bendición este programa, compártalo, no solo con sus amigos, sino dándole like ahí o clic o suscribiéndose en YouTube. Muy bien, vamos a leer entonces el capítulo 18, verso 28 al 19:1, y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Gran parte de este segmento va a ser la lectura de la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito, o en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este,
sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La semana que viene, el martes, si Dios permite, vamos a tomar desde el versículo 2 del capítulo 19. Ahora vamos por parte. El versículo 28 dice que, y esto es la continuación de lo que vimos el martes pasado, después de la negación a Jesús por parte de Pedro, llevan a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Entonces, el pretorio era la sede de Pilato. Era como el palacio del gobernador. Pilato era gentil, entrar allí para un judío era contaminarse, y justamente estaba la víspera de la Pascua, y si se contaminaban, estos judíos no podían comer la Pascua. Ahora vamos a explicar qué pasó allí, porque hay una pequeña diferencia entre lo que relata Mateo, Marcos, Lucas, que son los sinópticos, y este evangelio, Juan, en cuanto al momento, al día, a la hora, específicamente el tema de la Pascua. Entonces, la Biblia nunca se contradice, no hay ninguna mentira en la Biblia. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este asunto de horarios y de días. Bueno, en primer lugar, el pretorio es la sede de Pilato, era la sede de Pilato, el palacio del gobernador, y esto era para el gobernador romano de turno. En este caso era Pilato cuando estaba él en Jerusalén, y este fue el caso. Ahora, si usted va hoy a Israel, algunos le van a mostrar algo que se llama la fortaleza de Antonio o la fortaleza Antonio. Esto estaba cerca del templo o también cerca del gran palacio de Herodes. Entonces, no se sabe con 100% exactitud, pero allí estaba, y han descubierto los arqueólogos, por ejemplo, el enlosado que es mencionado en otro libro de la Biblia, y entonces todo lo que la Biblia cuenta, todos los datos que la Biblia muestra están en la arqueología, están allí presentes. Ahora, el pretorio y este grupo era un grupo, una élite, un grupo escogido especial, tenía un poder militar bastante fuerte, y allá por los años 300 después de Cristo aparece Constantino, y entonces este grupo es disuelto, ¿verdad? El otro dato que los comentaristas nos mencionan es en base a cuando dice aquí en la Biblia que lo llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, donde estaba Pilato, y que era de mañana. Ahora, cuando usted lee como yo estas cosas en la Biblia, estas aclaraciones, mis amigos, no es, hermanos, solamente porque, era de mañana, y es un dato intrascendente. Hay una razón por la cual aparece esto. No hay un mensaje tal vez teológico, doctrinal, espiritual en el hecho de que lo llevaron de mañana, pero hay un mensaje aquí, algo está pasando, y por eso está aclarando Juan que era de mañana. Y vamos a tomar desde allí cuando regresemos después de esta primera pausa comercial aquí en su programa Viva Mejor. Quédese con nosotros, ya regresamos. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492, y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Soy Aarón Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Muchas veces tengo que aconsejar a padres y madres que sobreprotegen a sus hijos. En la mayoría de los casos, el origen de la sobreprotección es el miedo a que se repita algo que sucedió en la niñez de los padres. La motivación que lleva a sobreproteger a los hijos es buena, pues parte de la responsabilidad es protegerlos. Sin embargo, la exageración de esta tarea produce efectos negativos. Los hijos no pueden ser las víctimas de nuestros malos recuerdos, de nuestro dolor. Esto es algo que debemos resolver en nuestras vidas, porque ellos merecen una formación sana en todas las áreas. Los hijos quieren que confiemos en ellos y este es un proceso que comienza desde la infancia, cuando les damos responsabilidades dentro y fuera de casa y los dejamos desarrollarlas por sí mismos. Por cierto, habremos de corregir sus errores y les ayudaremos a superarse, pero tratar de controlar cada uno de sus movimientos y acciones con el fin de asegurarnos que estén protegidos solo los llevará a transformarse en personas inseguras, dependientes de los demás y rebeldes. Si usted se encuentra sobreprotegiendo a sus hijos, recuerde que puede comenzar a cambiar de actitud hoy mismo. Ore por ellos, edúquese en cuanto a cómo ayudarles, luego cambie de actitud y véalos florecer. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a dsmonline.org. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, estamos de regreso. Este es nuestro segundo segmento y hoy con la pasión de estudiar la Biblia, y estamos en el libro de San Juan y en este capítulo 18, donde se nos habla acerca del encuentro entre el Señor Jesús y Pilato, cuando llevan a Jesús ante este procurador romano llamado Poncio Pilato. Y usted puede encontrar la versión completa de todo lo que ocurrió con más detalles leyendo los 4 evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nosotros estamos viendo el relato según San Juan. No hay ninguna contradicción, pero estamos explicando cuáles son las diferencias literarias. Y yo siempre le comento a usted que cuando se trata de relatos entre los 4 evangelios, o 3 o 2, de ellos, las diferencias que vemos tienen que ver con aspectos que están relacionados a quién fue testigo ocular, quién tomó el relato bajo una entrevista tal vez, o algo ya escrito de otro testigo ocular, el énfasis especial de ese libro particular a la audiencia primaria a quien fue dirigido. Y luego, claro, la idea de tomar los 4 libros para tener completo el panorama. Recuerden que la Biblia no está escrita, como siempre les comento, de la manera que escribimos un libro hoy, donde ya sabemos de entrada a final, ¿verdad?, de la introducción a la conclusión, hacemos todo un gran bosquejo de todo el libro, sus capítulos, y el autor va escribiendo de a poco, y puede uno estar escribiendo el final y después el principio y después el medio. Es casi como se hace una película. En la época en que se escribió la Biblia eso no existió. La Biblia es un libro que se escribió en un periodo de 1500 años hasta que se terminó y no se sabía, ¿verdad? No, qué capítulo va después, qué libro va a escribirse después. Inclusive el orden cronológico que aparece de los libros no es exactamente un indicador de en qué tiempos fue escrito cada cosa. Por ejemplo, el libro de Marcos está como segundo libro del Nuevo Testamento, sin embargo Marcos se escribió antes que Mateo. Entonces, hay otras razones por las cuales se fueron poniendo en ese orden. Todo para comentarle que esas cosas, entre otras, dan la explicación de por qué uno compara estas historias, como en este capítulo 18, versos 18 al 20, etcétera, donde uno ve un momento a la Pascua, cómo fue esto,
parece que otro evangelio dice otra cosa, no dice otra cosa, está diciendo otro aspecto de esta cosa. Entonces vamos a ir por parte. Dejamos en el segmento anterior donde dice que lo llevaron al pretorio de mañana, ¿okay? como muy temprano. Yo le dije que hay que prestar atención cuando eso ocurre porque no es simplemente un comentario casual. Tampoco quizás tiene un mensaje espiritual, pero hay un mensaje histórico que sí tiene una importancia grande en relación a lo que sucedió. Yo le he comentado en otros programas aquí en los martes, cuando comenzamos a mirar estos versículos de la palabra de Dios sobre estos juicios de Jesús a Jesús, y yo dije eran juicios ilegales. Entonces aquí esto de era la mañana nos muestra que estos oficiales se reunían en la corte al amanecer, y esto lo hacían especialmente para dar, como dicen algunos autores, una especie de semblanza de credibilidad por los juicios ilegales durante la noche, que no tendrían que haberse hecho. Entonces, usted sabe cómo las apariencias, cómo en política se usan mucho las apariencias, y eso lamentablemente sigue ocurriendo hoy. Aquí lo vemos 2000 años atrás. Llevar al Señor en la mañana temprano al pretorio frente a Pilato, y ¿qué me dicen de todo lo que pasó durante la noche? Todo eso tendría que haber sido declarado ilegal, y lo era. Pero esto daba en la mañana una forma de decir, bueno, es legal lo que hicimos, y por eso estamos aquí en la mañana, muy temprano, haciendo esto. Bueno, otra vez repito, no hay ahí un mensaje a nivel de la salvación y algo así, pero sí nos muestra lo que la misma Biblia dice, inclusive después, ¿no es cierto? Cuando hay un comentario de Juan aquí, cuando está con Pilato, y dice, esto es para que se cumpliese lo dicho de qué muerte Jesús iba a morir, porque los judíos, y ya vamos a llegar a ese versículo, pero como para compararlo con este comienzo del comentario de hoy, los judíos no podían dar muerte por crucifixión, eso tenía que hacerlo el gobierno romano. Entonces tenían que ponerse de acuerdo con el gobierno romano para poder llegar a hacer eso. Y usted ha leído conmigo en el primer segmento cómo ellos directamente lo confesaron. Queremos dar muerte a este hombre, pero cuando Pilato les dijo, bueno, este hombre júzguenlo ustedes bajo su ley, y ellos le dicen, nuestra ley no nos permite dar muerte a un hombre, a un judío. Y entonces, miren que esto no es una conspiración contra Jesús, esto directamente es algo que ellos declararon, queremos matarlo, y esto es lo que queremos hacer. Ahora, volviendo un poquito atrás, entonces era en el pretorio, ahí estaba Poncio Pilatos, era de mañana, y lo llevaron inmediatamente con él desde la casa de sumos sacerdotes de Caifás, como vimos el martes pasado. Como dije antes, no entraron al pretorio para no contaminarse, porque Pilato era gentil, no era judío, y entonces entrar en la residencia de un gentil los declaraba inmundos para entonces estar en la cena de la Pascua. Si vamos a hablar de cosas irónicas, acá tenemos una de las ironías más grandes de la historia de la humanidad. Resulta que por un lado se estaban cuidando de estar ceremonialmente puros delante de Dios, y por otro lado estaban siendo partes de un juicio ilegal. ¿Por qué me suena tan familiar? Esto es una cosa que tanta gente hace alrededor del mundo. Cuidar su apariencia religiosa y por el otro lado estar participando o a veces promoviendo o a veces aprobando, por otro lado, situaciones que saben que son ilegales. Esta gente era muy inteligente, no es gente ignorante que no sabía lo que estaba haciendo a nivel legal. A otros niveles no sabían, pero a nivel legal sabían, y no había en ellos ningún tipo de remordimiento, como dice un autor, no había en ellos ningún tipo de... su conciencia no los acusaba. Bueno, mis queridos oyentes y televidentes, cuando una persona
está propuesta ya cae en una tentación, enseguida da, como dice el libro de Santiago, luz al pecado, esa tentación. Y en este caso es no una tentación, pero sí el hecho de haberse propuesto matar al Mesías. Entonces ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, y entonces dijeron, lo vamos a matar, y caiga quien caiga, muera quien muera, como decimos ahora, no importa los procesos ilegales que tengamos que pasar, lo vamos a censurar, como decíamos este lunes, lo vamos a callar. Y no lo pudimos callar de otras maneras. Bueno, la única solución es eliminarlo, sacarlo del planeta Tierra de una vez por todas. Entonces confabularon con el gobierno romano. Pilato, evidentemente, quiso dejar libre al Señor Jesús por otras razones, ya lo vamos a ver más adelante. Pero observen, yo lo que quiero hacer aquí el énfasis antes de avanzar en otros versículos es, estos juicios eran ilegales, esta gente cuidaba sus leyes ceremoniales, supuestamente con eso agradarían a Dios, y al mismo tiempo estaban asesinando al Hijo de Dios, a Dios en la carne. Ok, usted dice, pero pastor, ellos no aceptaban eso. Ok, supongamos que no hubiese sido Jesús. El problema es el mismo, no es el mismo, pero digo, legalmente hablando, estaban cometiendo un gran error legal. Sin embargo, no les importaba, porque lo que les importaba era seguir adelante con la agenda del odio que tenían contra el Señor Jesús. Mis amigos, cuando una persona odia a otra, cuando una organización odia a otra o a un individuo, obviamente no restringe sus intenciones, no pone límites a sus sentimientos y emociones de odio, va a hacer lo que haya que hacer con tal de eliminar a esa persona de su vida. Sea violentamente, como hicieron ellos, vía un asesinato directo, público, sin pedir disculpas por eso, y por otro lado, otras personas lo pueden hacer indirectamente, matando a otros en su mente, no hablándoles nunca más, en su corazón como diciendo, para mí esa persona no existe. Yo sé, no es el mensaje directo, y aquí lo que importa es el Señor Jesús, pero estamos mirando la mentalidad de personas bajo odio diabólico, y eso es terrible. No se sabe hasta dónde puede llegar una persona, pero aquí vemos hasta dónde puede llegar no solo una persona, sino un grupo de personas, luego influyendo en mucha gente, como en este caso el gobierno y luego el pueblo. Ahora, a veces hay un poquito de preguntas, controversias en algunos casos con respecto a esta parte del Evangelio, porque Mateo, Marcos, Lucas, los Evangelios sinópticos, presentan el caso donde el Señor Jesús come la Pascua, ¿recuerdan? La cena de la Pascua, de ahí sacamos la famosa Santa Cena o la Cena del Señor, digamos famosa porque el Señor, ¿verdad?, nos dijo que lo tenemos que hacer siempre, es una ordenanza para los que somos creyentes en Cristo Jesús y le hemos recibido, ¿verdad?, le hemos entregado nuestra vida y Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor. Él dijo, bueno, la otra ordenanza es aparte del bautismo, la Cena del Señor. Esto es para los que somos sus discípulos. Ahora, siempre cuando hablamos de la Cena del Señor decimos la noche que fue entregado. Yendo a 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, la noche que fue entregado, el Señor tomó pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego dice, después tomó la copa luego de haber cenado y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto, repartidla, tomadla a todos en memoria de mí. Entonces uno piensa, ¿cómo está esto? ¿Fue realmente la noche de la Pascua? ¿Fue un día antes? ¿Qué pasó? Bueno, permítame tratar de explicárselo cuando regresamos en el siguiente segmento. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. En nuestro tercer segmento le agradecemos continuar en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, no solo para seguir este programa, más también todos los programas que producimos aquí con tanto amor y con tanto esfuerzo en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver por su nombre completo. Tenemos programas para niños, jóvenes, adolescentes, adultos, para varones, para damas, para matrimonios, para que usted conozca la historia de vida de personas que han entregado su corazón, su vida a Jesucristo. Tenemos programas de un corte un poco más periodístico que tienen que ver con la realidad del mundo cristiano pues alrededor del mundo. Tenemos este programa, ¿verdad?, de Vivir Mejor o Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. En fin, tenemos otros programas que estoy dejando de lado, pero no porque no tengan importancia, sino porque son muchos, ¿verdad?, como A Solas con Dios o Leamos la Biblia. Hay muchos programas que son muy interesantes, todos son, y le digo, se hacen con mucho esfuerzo, son todas personas que voluntariamente están dando su tiempo para prepararse, para producir, para venir, grabar, hacer todo lo que hacen. ¡Wow! Tenemos un equipo de personas maravillosos aquí en Red Evangélica de Denver que juntos hacemos esto posible para usted. Y usted no tiene que pagar nada por esto, ni le vamos a pedir que lo haga nunca. Esto es una responsabilidad que nosotros hemos tomado como iglesia,
frente a la compañía Salem Media of Colorado, y aquí estamos, ¿ok? Visítenos en radiolared.net, ¿ok? Si voluntariamente usted dice, bueno, yo también quiero ayudar, adelante, pero sepa que no le vamos a hacer presión para eso, ni le vamos a pedir o obligar, ¿ok? Bueno, estamos otra vez en Juan capítulo 18, versículos 28 al capítulo 19, versículo 1. Mateo, Marcos y Lucas, que son lo que llamamos los evangelios sinópticos, están escritos de tal manera que presentan algo así como lo que hoy modernamente llamaríamos bosquejos o outlines, decimos en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando yo predico, hago un bosquejo de lo que entiendo en la semana, que en oración, en búsqueda de la voluntad del Señor, el Señor me está diciendo que Él quiere decirnos como congregación, las 3 congregaciones de Iglesia La Red, ¿verdad? En Aurora, en Arvada y en Denver. Entonces, yo hago un bosquejo. Y entonces eso lleva muchas horas de trabajo, oración, investigación. Y bueno, los evangelios sinópticos son algo así como una colección de sermones, de bosquejos, donde hay ciertos detalles que no aparecen porque no van al caso, no son totalmente necesarios en cuanto a la estructura literaria, el esquema, la manera en que cada evangelio ha sido puesto, ¿verdad? Compuesto. El Evangelio de Juan tiene una forma diferente de ser escrita. Es un evangelio donde es más un relato constante de, inclusive antes del nacimiento de Jesús, hablando acerca de su deidad, ¿okay? De su preexistencia, hasta el final, que es su muerte y su resurrección, etc. Los otros evangelios también hablan de todo esto, pero observe que no de esa misma manera. Entonces, ¿cómo hacer para tener la foto completa, decimos, la película completa? Bueno, yo le recomendaría que usted haga a mano o en su computadora o directamente compre estos libros que son paralelos, ¿ok? Que son armonías, se llaman, de los 4 evangelios. Entonces yo tengo esos libros diferentes en inglés, español, y a la armonía de los 4 evangelios a veces pone columnas, ¿no es cierto?, de cada texto. Y aquí, por ejemplo, en este caso, la 4ª columna sería este relato que usted y yo leemos hoy. Estamos leyendo hoy. Y entonces usted ve ahí los detalles. Entonces usted ahí no ve tanto como diferencia, sino que casi que podría agrupar las 4 columnas y escribirlas y decir, ok, este es el relato completo. Cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, han puesto hasta cierta parte del relato, ¿verdad? Uno diría, bueno, lo que más les importó. No es lo que les importó, es lo que el Espíritu Santo les inspiró a escribir de acuerdo al público primario, original, a quien ellos se dirigían. ¿Ok? Y en qué momento estaba ocurriendo esto, y en qué momento estaba llegando esta carta, este libro, esta epístola a cada uno de ellos. Hoy en día nosotros tenemos el maravilloso privilegio de ver todo esto junto, al mismo tiempo. Entonces, esa es la manera de leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, observe qué otros textos en la Biblia relatan la misma historia, o qué otros textos complementan ya no solo la historia, sino la enseñanza de la historia. La Biblia se interpreta a sí misma, pero hay que saber leerla, si no, no captamos la interpretación. Hay que leerla en oración y hay que leerla observando todos estos detalles que estamos comentando. Este es un caso como el que estamos estudiando hoy que es clave para aprender a hacer eso, ¿ok? Lea los 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros no lo podemos hacer aquí porque se nos van las 2 horas nada más leyendo todo esto. Pero sí estoy mencionándole vez tras vez esto para que usted comprenda cómo leer la palabra de Dios por sí misma, por sí mismo. Entonces, aquí en este caso vemos que Mateo, Marcos y Lucas muestran que Jesús comió la cena de la Pascua con sus discípulos, estableció la ordenanza de la cena del Señor. Estamos hablando de Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, siempre al final, ¿verdad?, de cada uno de esos libros va a encontrar esta historia. Y en Juan, que estamos leyendo recién, dice que esto sucedió el día antes de la preparación de la comida tradicional de la Pascua. O sea que aquí estaríamos hablando de posiblemente el día jueves,
mientras Mateo, Marcos y Lucas están mencionando el día viernes. Nos dicen así viernes, ¿verdad? Pero cuando uno mira y calcula las horas, dice, ok, acá parece que hay una diferencia de algunas pocas horas, y entonces en Juan es el jueves y en otros ya es viernes. Ahora, al mismo tiempo recordemos que el apóstol Juan está tomando todo esto en parte como testigo ocular. Entonces, y no quiere decir que no tomó de otros que ya estaban escritos, pero como estos sinópticos, pero Marcos siendo el primero. Pero al mismo tiempo, recuerde otra vez que tres son básicamente bosquejos, otro es testigo ocular, está tomando todo junto con el énfasis especial que quiere dar. Esta es una cosa que hay que tomar en cuenta. La otra cosa que le va a ayudar y que me va a ayudar a mí siempre a tomar en cuenta es las fechas de la observación de la Pascua y qué quiere decir esa palabra. No digo el sentido teológico, ya sabemos, el éxodo, la salida de los judíos de Egipto. No estamos hablando de eso, sino de la fecha. Entonces, ¿a qué llamaban los judíos Pascua en cuanto a la fecha? En algunos casos, cuando se habla de Pascua, se habla de un día específico donde se hacía específicamente la celebración de la Pascua tal cual como fue, o bastante parecido a lo que fue, muchísimos años antes en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero al mismo tiempo existía tal cosa como la semana de Pascua. ¿Okay? Entonces, se me ocurre pensar en una comparación que creo que nos va a ayudar. Dentro de poco tenemos lo que llamamos la Semana Santa o la Semana de Resurrección. Y luego tenemos propiamente el Domingo de Resurrección. Entonces, en la Semana de Resurrección recordamos justamente estos eventos, ¿no es cierto? La traición, la muerte, la resurrección de Cristo. Pero hay un día específico que es lo que llamamos el Domingo de Pascua, o el Domingo de Resurrección. Entonces, este Viernes Santo y todo eso. Entonces, usted ve, nos podemos referir a veces cuando decimos, ¿en qué día cae Pascuas en el año 2021? Usted va al calendario, ¿qué día cae Pascuas? Entonces, le puede dar dos referencias. Una es el domingo, el mero domingo de resurrección, propiamente dicho, que es el día de la gran celebración de la resurrección de Cristo, más importante para nosotros que cualquier otro día, ¿verdad?, religioso. Y está la semana de resurrección. Entonces decimos, bueno, es la semana de Pascua, eso es la semana de resurrección. Entonces estamos usando la misma palabra para referirnos a la época o a la semana o al día específico. ¿Ok? Creo que esto ayuda, porque ellos hacían eso. Había un día que era el día de la fiesta de la Pascua, y luego estaba el festival de Pascuas, que duraba 8 días. Entonces, un día y luego 8 días. Uno era el festival y otro era la fecha, el día exacto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la Pascua combinada con el día del pan sin levadura. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos para ver que no hay discrepancias, sino que es mirar bien cómo está escrita toda la información, ¿ok? Regresamos y avanzamos al siguiente versículo. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Te saludan Kevin y Leti Villa.
Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Muy bien, continuamos hoy hablando acerca del capítulo 28 del Evangelio de San Juan y estamos hablando acerca de este encuentro, por decirlo de una manera muy diplomática, de el Señor Jesús con Pilato. Realmente es un juicio al que someten al Señor Jesús. Y estábamos hablando antes acerca de la cuestión de fechas, pero ahora vamos a ir al versículo 29 y luego al versículo 30 y vamos a mirar qué pasó aquí con Pilato. Aunque ya lo leímos, voy a leerlo otra vez, ¿ok? Entonces salió Pilato a ellos, o sea, a los judíos que le entregaban a Jesús para el juicio, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, o dijeron realmente, si de manera despectiva, no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Observemos estos dos versículos. En primer lugar, Poncio Pilato, que fue llamado o nombrado procurador de Judea, unos 26 años, un poco más tal vez antes, por el emperador Tiberio. Este fue el que administraba, el reino de Arquelao. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande. Y lo que administraba en cuanto a región Pilato era Samaria, Judea, Gaza y el Mar Muerto. Ahora, ¿cómo sabemos todo eso? Porque no hay tanto dato de él en la Biblia. A veces le he comentado a usted, o muchas veces, a Flavio Josefo, este autor. Yo tengo un par de libros de él, era un historiador de la época de Jesús y sus documentos están allí, ¿verdad? Y no es la Biblia, nada que ver. Es más, el hombre no era un creyente hasta donde sabemos, simplemente un creyente en Cristo, pero simplemente le interesó ir escribiendo muchos datos de la vida de su tiempo y entonces él nos da mucha información acerca de, por ejemplo, quién era Poncio Pilato. Ahora, en el versículo 30, que es lo que más nos interesa aquí, es
Cuando Pilato pregunta, ¿por qué me traen a este hombre? ¿Qué pasó? Es judío, ¿verdad? ¿Qué problema tienen ustedes? ¿Por qué tengo que intervenir yo en esto? Entonces los judíos le dicen, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Cómo está esto? Entonces, en el original de la Biblia, esto se muestra gramaticalmente como una frase contraria a los hechos. Es decir, ellos sabían perfectamente que Jesús no era un criminal, que no era un malhechor. ¿Okay? Entonces, Pilato al mismo tiempo utiliza una frase donde él dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Es una manera sarcástica de decir, ¿y por qué lo traéis aquí? Y ellos le dicen, si no fuese malhechor no te lo hubiésemos entregado. Y esta palabra entregado le tiene que prestar usted, amigo oyente, atención, porque esto es una manera sarcástica de hablar y al mismo tiempo muestra que hay sarcasmo de parte de ellos, hay sarcasmo de parte de Pilato, pero esta palabra entregar en el griego es la misma palabra que se traduce en español como traicionar. Entonces, cuando se refiere a Judas que traicionó a Jesús, aparece esta palabra, entregar como traicionar, traicionar como entregar. Realmente el término en el original significa entregar a las autoridades o pasar una traición. En el caso de Judas el término fue utilizado mucho y especialmente en los traductores en inglés o en español. Pero qué cosa, ¿no? Estos religiosos judíos están entregando a Jesús a Pilato y lo que vemos aquí, yo veo aquí una acción más profunda de la idea de simplemente un juicio, donde se le tiene que dar a una persona que ellos consideraban un malhechor la posibilidad de defensa. Observen que nadie está al lado de Jesús para defenderlo. No crean que esto de tener abogados, defensores o gente que en un tribunal, esto es moderno, esto es algo antiquísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor está solo, nadie está para defenderlo, Él tiene que defenderse solo, digamos, y todas estas maniobras políticas, estos movimientos políticos en contra de Jesús por el odio personal que ellos tenían, esto es significativo prestarles atención. Esto hay que prestarle atención a esto, no a la gente, a esto, porque tenemos que ir viendo cómo se fue cumpliendo la profecía al pie de la letra. Por supuesto, en el Antiguo Testamento no menciona a Pilato por nombre y a esta gente que físicamente hicieron todo esto en contra de Jesús, pero todos los hechos aparecen en las profecías y esto que está ocurriendo, por eso el Señor Jesús dejaba que ocurriese, porque Él sabía que todo esto era parte del cumplimiento de lo que tenía que suceder, de la profecía, para que Él pudiese morir en la cruz pagando por usted y por mí, por todos nosotros. Y en el versículo 31, donde Pilato dice, tómenle ustedes y júzguenle según la ley de ustedes. Los judíos le dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Observen, lo trajeron al procurador romano, a Pilato, no para que se investigara el asunto, no para que Pilato dijese, bueno, a ver, vamos a la corte, vamos al tribunal, vamos a ver testigos, que directamente lo trajimos porque nosotros no le podemos dar muerte de acuerdo a nuestra ley, pero estamos sometidos al gobierno de ustedes, entonces por eso se los trajimos. O sea que ni siquiera lo ocultaron, ni siquiera sus motivaciones fueron escondidas, fueron bien vocales. ¿Ok? Entonces le dicen a Pilato, no nos está por nuestra ley permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿por qué estaban ellos queriendo que Jesús fuese a la muerte? ¿Por qué lo querían ellos asesinar? Según ellos, el primer argumento fue blasfemia. ¿Por qué? Porque, el Señor Jesús decía que era Dios.
Cuando él decía usaba expresiones como el Hijo de Dios e Hijo de Hombre, cuando él usaba ese tipo de expresiones, o él decía Dios y yo somos uno, el Padre y yo uno somos, el que comiere mi carne, el que viviere mi sangre. Son todas expresiones que yo no entiendo por qué hoy hay sectas y aún grupos llamados cristianos que rechazan que Jesús mismo dijo que era Dios, cuando está tan claro en las Escrituras. Es absolutamente claro, constantemente claro, en Mateo, Marcos, Lucas y especialmente en Juan. Además, más adelante, en otras cartas, como las cartas del apóstol Pablo a Tito, por ejemplo, es otra vez absolutamente claro donde se refiere a Jesús como nuestro Dios. Entonces, bueno, que han hecho muchas sectas. No, las cartas de Pablo no son ciertas, ven, porque tratan de eliminar de la población que vean directamente lo que la Biblia dice. Es como los judíos que por siglos no permiten a sus seguidores leer el libro de Isaías capítulo 53, que es el más claro acerca de que el Mesías no era el pueblo de Israel, el ungido no era el pueblo de Israel, sino ellos eran ungidos y elegidos para que a través de ellos viniese como pueblo elegido el Mesías, pero se habla de un hombre nacido de una virgen y que iba a morir, ¿ven?, en la cruz. Entonces, siempre estos movimientos religiosos políticos tratan de cancelar, suena conocido, ¿no? Tratan de cancelar a estas otras voces que quieren decir lo que realmente es, porque ellos tienen una agenda, les molestaba en sus vidas Jesús. Para ellos Jesús era un blasfemo. Ahora observen que cuando van a Pilato, el cargo no es de blasfemia, porque a Pilato no le importaba ese cargo. Pilato diría, bueno, ustedes júzguenlo, como otros textos muestran, ¿verdad? Otras palabras. De acuerdo a eso, ¿por qué me lo traen a mí? Esta es una cuestión religiosa. Trátenla ustedes con sus leyes religiosas. Entonces, ¿qué hacen estos judíos? En vez de traer a Jesús bajo el cargo de blasfemia, ponen a Jesús bajo el cargo de insurrección. Otra palabra que hemos escuchado mucho últimamente. Le ponen el cargo al Señor Jesús de insurrección, eso es decir, rebeldía en contra del gobierno romano. Jesús, jamás. Jesús fue el que dijo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde está tal rebeldía contra el gobierno? Al contrario. Sus paisanos judíos no les habrá gustado mucho esa idea, probablemente porque ellos no querían saber nada con el gobierno romano que los estaba subyugando e imponiéndole taxas altísimas. Entonces, ¿dónde está la insurrección? Pero ese era el cargo que ellos tenían que como judíos usar para que el gobierno romano prestase atención a ese cargo, sabiendo que nunca Jesús realmente fue un insurrecto, fue alguien que se rebeló en contra del gobierno romano e hizo una revolución. Pero eso era lo que los judíos querían. Los judíos en realidad querían que el Mesías que ellos esperaban de parte de Dios los librase políticamente y crease un reino en este mundo judío que gobernase sobre todas las naciones. El Señor Jesús les muestra que Él vino para salvación de todos los hombres, que su reino no era de este mundo, que su reino era algo espiritual, que Él iba en el final de los tiempos crear cielo nuevo, tierra nueva, pero mientras tanto ellos no comprendieron eso. No iba con las expectativas de ellos por siglos. ¿Okay? Entonces, y estamos generalizando, pero eso fue lo que estamos viendo en estos judíos que entregan a Jesús bajo el cargo de insurrección, de rebeldía contra el gobierno. Entonces, ahora sí, Pilato no podía ignorar la situación. Entonces, todo era porque el liderazgo judío quería que Jesús fuese crucificado. Y el Señor Jesús varias veces anunció a sus discípulos de qué muerte Él iba a morir. Cuando yo fuese levantado, si yo fuese levantado de los muertos, y está hablando de la resurrección, pero también está hablando obviamente de la crucifixión, así como cuando le dijo en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la colgó de un palo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Muy bien, continuamos. Esta música nos llama a otra pausa y luego seguimos. ¿Okay?
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos, entramos en el quinto segmento del día de hoy. Estamos recorriendo este tremendo texto de San Juan capítulo 18, versículos 28, y vamos a concluir hacia el 19:1 en segmentos posteriores. En el verso 32, continuando con lo que hicimos el segmento anterior, dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 31 dice: Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según vuestra ley. Los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Sin embargo, ¿recuerda el caso de Esteban en Hechos capítulo 7? Donde lo apedrean o lo lapidan, técnicamente hablando, por blasfemia. Ahora, hasta, yo no sé qué palabra usar en este momento. Es increíble, voy a usar esa palabra, la ceguera de estos judíos en ese tiempo. Es increíble cómo se contradecían en sus propios hechos. Tenían una historia reciente. Ahora, claro, lo de Esteban fue después de la crucifixión, yo sé. Pero observen cómo Esteban lo lapidaron o lo mataron por blasfemia. Y observen cómo estaban tiempo antes buscando matar al Señor Jesús. Hay un texto en el libro de Deuteronomio que habla acerca de apedrear a personas que blasfemaban, ¿verdad?, contra Dios, etcétera.
Hay una maldición en Deuteronomio 21, una maldición me refiero a lo que para ellos, ahí está, ¿verdad?, en la palabra. Pero eso se refería a otra cosa. Estos judíos contemporáneos al Señor Jesús lo interpretaron por conveniencia, yo entiendo, interpretaron ese versículo de Deuteronomio a la luz de la crucifixión romana, como diciendo, bueno, a nosotros no nos es permitido matar a nadie, es decir, en la cruz. ¿Ven? Pero sí mataron a Esteban y luego a otros, muchos más, a través de apedrearlo por un cargo básicamente similar, blasfemia. Y esto era algo rápido, ¿ok? Porque la idea tal vez era para que no se propagase ese problema, esa blasfemia, entre el pueblo, entre la ciudad, trataban de eliminar inmediatamente al blasfemo. Ahora, ellos dijeron, como expresé antes, que por blasfemia estaban enviando a Jesús a la muerte o estaban queriendo matar a Jesús porque Jesús decía que Él era el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice el Antiguo Testamento. Y entonces ellos pensaban que esto era una maldición, lo que Él estaba diciendo, entonces decidieron darle muerte. Ahora, yo mencioné antes Isaías 53. En Isaías 53 vemos que el Señor se ofrece a sí mismo como ese Cordero, sin mancha, sin contaminación, sin arrugas, sin pecado. Y así en Él se iba a cumplir por Él la redención de Dios para nosotros seres humanos caídos, pecadores. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, así como se sacrificaba en el Antiguo Testamento un cordero que tenía que ser sin ningún tipo de defecto, manchas, etcétera, porque era un tipo de Jesús, era una forma profética de mirar hacia el Mesías que iba a venir, a cargar sobre sí mismo la maldición del pecado, el pecado de todos nosotros. En Gálatas capítulo 3, Pablo dice que por nosotros lo hizo al Señor, Dios lo hizo a Jesús maldición. Él nunca pecó, no conoció pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca Él pecó y sin embargo sufrió, pagó como nuestro sustituto, en nuestro lugar, como si hubiese sido el peor de los pecadores y Él nunca pecó. Entonces usted piensa, esto parece un acto de violencia doméstica, como dicen algunos. Esto es un acto de amor del Señor a nosotros, de amor del Señor Jesucristo. Y luego recuerde que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó, pero no perdamos de vista todo lo que estamos leyendo, porque este fue el plan de salvación, el plan de redención. Un ser humano tenía que pagar por otro ser humano, en este caso por toda la humanidad. Eso era imposible porque ningún ser humano estaba en condiciones, ni estará jamás, delante de Dios para salvar a otro, salvar a la humanidad. Para eso tiene que ser alguien sin culpa, sin cargos, sin pecado. Entonces, alguien que pueda cargar con la culpa de otro. Esta es la idea de sustituir. ¿Quién iba a poder cargar con la culpa de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el futuro? ¿Quién podía hacer eso? En primer lugar, ¿quién tenía la capacidad de no pecar? Nunca, nadie. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿quién iba a tener la capacidad de que eso fuese efectivo desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca en la tierra? Nadie. ¿Se da cuenta? Entonces, piensa en eso, porque eso es lo que la Biblia nos muestra en cuanto a quién es la persona de Jesús. ¿Ok? Todo Dios, todo hombre. Si no hubiese sido así, pues nunca hubiese habido un sustituto en nuestro lugar y no hubiese sido la salvación con una repercusión permanente y atravesando los siglos, desde Adán y Eva hasta el futuro. No hubiese podido ocurrir. Hubiese sido algo temporal para ese momento. Imposible. Entonces, este es el plan de redención del mundo y Jesús lo sabía perfectamente
y observe cómo él mansamente está dejando que los acontecimientos sigan su curso. No está escapando de la situación, como les decía el martes pasado, no está haciendo una señal milagrosa de tal manera que pudiese zafarse del asunto, salir del asunto. Cuando aún no era su tiempo, y en algunas ocasiones lo quisieron matar, no lo lograron porque Jesús no se dejó. En otras palabras, no peleó, no hizo nada, pero desapareció, ¿okay? Se metió entre la multitud, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando él supo que era la hora de entregar su vida por nosotros, bendito sea el Señor y gracias, Señor, por haberlo hecho. Él siguió adelante con el plan. ¿Okay? Entonces aquí en el verso 32 dice, para que se cumpliese la palabra, la profecía, el Antiguo Testamento, que Jesús inclusive había dicho él con sus propios labios, estando en la tierra, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, en el verso 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, evidentemente en privado. Privado significa que podría tener ahí sus guardas o a sus asistentes, pero ya no en público, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Interesante, ¿no? Conclusión que él hace. Entonces, entró al pretorio, ya dijimos lo que era pretorio, y la pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, recuerden que Jesús fue acusado de traición. Fue acusado por los judíos de blasfemia, pero políticamente de insurrección. Y ahora este hombre le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Observen lo que dice Jesús en el verso 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús no se está defendiendo, no está buscando una vía de escape. ¿Okay? Simplemente la idea es, ¿estás diciendo, Pilato, esto por tu propia iniciativa o te lo dijeron? Entonces, si Pilato estaba preguntando esto, sospechando que había otro reinado paralelo, político, potencial, bueno, Jesús hubiese negado eso, porque él dijo, mi reino no es de este mundo, ya leímos eso. Si esta fue algo que dijeron los judíos, entonces ahí el cargo Jesús hubiese dicho, pues sí, soy el Mesías. Él nunca lo negó, no puede mentir. Ahora, no hay aquí una conversación teológica entre Pilato y Jesús acerca de quién es realmente el Señor. Simplemente Jesús, como era su costumbre en muchos casos, responde a una pregunta con una pregunta. Pilato, ¿dices esto tú por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? En el verso 35 vemos la reacción. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Bueno, después de esta pausa vamos a analizar esta respuesta de Pilato a la pregunta de Jesús, que fue una respuesta a la pregunta de Pilato. Ya volvemos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento,
comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+, con el Better Business Bureau. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Durante la última década han surgido muchos libros, programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta: ¿para qué sirvo en la vida? Evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la tierra. Es que no se trata meramente de existir, sino de vivir. Dios ha creado a cada ser humano para alabanza de su gloria y eso se manifiesta, entre otras cosas, por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas, sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás. Si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades, pregúntese lo siguiente: ¿qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser: ¿hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así, una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad. Es cierto que habrá que perfeccionarlo, pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas. La gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios, usándole a usted como instrumento. Ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y eso es exactamente lo que estamos haciendo, mirando las Sagradas Escrituras, que dicen los textos originales, aquí en griego en el libro de Juan, y mirando, observando, viendo tantos detalles que si los leemos rápidamente los perdemos. La Biblia es la palabra de Dios, no debemos perder cosas, tenemos que vez tras vez seguir estudiando, leyendo, y siempre en oración, ¿ok? Porque si esto es nada más un ejercicio intelectual, para poco aprovecha, pero si es un ejercicio intelectual pero espiritual, donde buscamos que el Señor hable en nuestras vidas, las cosas cambian, ¿verdad? Bueno, en el versículo 35, cuando Pilato dice: ¿soy yo acaso judío? Bueno, es obvio que no, pero ¿por qué hace esta pregunta? Eso es una manera de despreciar la religión judía. Es una forma en el original de otra vez sarcasmo y desprecio, ¿verdad? Más que nada desprecio. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación. Así de una manera un poco despectiva. Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Eso antes de la pregunta que has hecho. Pero miren cómo responde Pilato al Señor Jesús. ¿Tu nación? ¿Soy acaso yo judío? Los romanos despreciaban esto. Despreciaban la religión judía. Y los judíos a los romanos, ¿no? Pero aquí Pilato está expresando directamente su desprecio a la religión judía. Y eso es importante porque el Señor Jesús era judío, ¿okay? En cuanto a su raza humanamente hablando. Entonces,
la pregunta luego es, ¿qué has hecho? Y ahí recién estamos pensando, muy bien, ok, en el derecho romano está, me imagino ya en esa época estaba, por supuesto, la cláusula de que había que dejar que una persona que estaba siendo condenada por otra o un grupo tuviese la oportunidad de defenderse, directamente o a través de lo que llamamos abogados. Entonces, ¿qué has hecho? Bueno, Jesús podría haber dicho, nada, Pilato, esta gente está pero totalmente trastornada, me odian. No, observe cómo respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, o sea, los que me están odiando. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, esta frase, literalmente del griego, podría haberse traducido, es un poquito un trabalengua, pero yo le voy a decir cómo se podría haber traducido. Si mi reino fuera de este mundo, que no es así, entonces mis siervos estarían peleando y no lo están haciendo. Ahora, ve que cuando yo hablo muchas veces, y yo no soy el único, ¿verdad? Cuando yo hablo y otros hablamos, decimos algo y entre una coma y la otra comentamos lo que estamos queriendo decir. Jesús hizo lo mismo y en el griego eso es muy gráfico. Literalmente este texto aquí en Reina Valera o cualquier otra versión en español podría haberse traducido así. ¿Okay? Si mi reino fuera de este mundo, que no es así, entonces mis siervos estarían peleando y no lo están haciendo. Entonces está un poco más simple la versión y muchas veces yo comento que si uno tuviese que traducir literalmente, letra por letra, palabra por palabra, lo cual es una traducción literal y está bien, pero tendríamos un poco de complicaciones a veces para comprender y otras veces sería más fácil comprender. Por eso algunos Dios nos ha llamado a estudiar las Escrituras. Todos tenemos que como cristianos estudiar las Escrituras. Los pastores tenemos que entrar mucho más profundamente para poder explicar cosas como la que estoy explicando en este momento. Ahora, el Señor dice entonces, si mi reino fuera de este mundo, es decir, un reino político, humano, sin duda tendría soldados, tendría siervos, y estos siervos pueden referirse a los ángeles, en el caso de él, o a los discípulos, probablemente a los discípulos, porque si él dice de este mundo, y los ángeles pues no estarían con el tema de este mundo, pero tal vez sus seguidores, sus discípulos, y entonces el Señor no responde a la pregunta de Pilato, ¿qué has hecho?, no responde defensivamente, como diciendo, a ver, muéstrame, que te traigan pruebas, Pilato, de lo que he hecho mal. No, él simplemente va derecho al propósito por el cual él estaba permitiéndose a sí mismo pasar por estas situaciones que lo iban a llevar a la cruz. Tremendo, tremendo. Entonces, en el verso 37, Pilato le dice, luego eres tu rey. Luego eres tu rey. Entonces es como decir, por lo tanto, como que está deduciendo, me estás diciendo, por lo que estás diciendo, Jesús, yo deduzco que entonces tú eres rey. Y esto es en realidad una forma no para decir estoy entendiendo lo que estás diciendo, el mensaje que traes, quién realmente eres tú. No, esta es otra vez una forma irónica. ¿Ok? Uno puede imaginarse cómo Pilato va a concebir en su mente, con la idea en su mente de lo que es autoridad, gobierno, ver a Jesús allí atado y mirarlo y decirle, tú eres rey, como luego eres tú rey, tú dices que eres rey, tú eres rey. Entonces, hay que tener cuidado de no pasar esto por alto, porque tenemos a dos seres humanos frente a frente. Pilato mostrando el poder prácticamente máximo en ese momento, y a Jesús, Dios hombre, la autoridad aún sobre Pilato y sobre usted y yo y todo el mundo. Observemos, porque no nos quedemos nomás pensando en esos cuadros que se han pintado de Pilato y Jesús, y bueno, son dos seres humanos. Observemos
frente a quién está Pilato, ¿ok? Y le está diciendo irónicamente, luego tú eres rey. Observe que Jesús otra vez no actúa defensivamente. Jesús no actúa irónicamente, no actúa sarcásticamente, no se ofende. Simplemente, ¿qué le dice al Señor Jesús? Tú dices que yo soy rey. Otra manera buena de traducirlo es, dices correctamente que soy un rey. Nací para esto y para esto he venido al mundo. Dices correctamente que yo soy un rey. Ahora, que soy rey. Hay que tener cuidado cuando uno lee. A veces uno lee mal la Biblia, no respeta los puntos, las comas, los signos de admiración o exclamación, los signos de pregunta, los acentos. Aquí observe lo que dice el Señor, porque al leerlo usted tiene que, cuando usted lo está leyendo, la entonación, de la manera que lo lee, influye en la interpretación, en el sentido de que usted puede estar leyéndolo de tal manera que está diciendo cuál es su interpretación del texto sin haber hecho una exégesis del texto, y a veces eso se hace por error. Uno lee muy rápido, no le enseñaban a leer bien. Ahora, observe esto. La pregunta es, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo he escuchado gente que dice, tú dices que yo soy rey. Esa no es la idea. La idea es, dices correctamente que soy rey. ¿Cómo sabemos que esa es la interpretación correcta? Porque después del punto, Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús dice, yo vine para esto, yo soy rey. ¿Ok? Ahora, porque observe, Pilato no le dice, ¿eres tú entonces el rey de los judíos? En este caso dice Pilato, ¿luego eres tú rey? Está hablando acerca de, humanamente hablando, de el rol, casi la profesión, y Jesús no lo niega, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, yo nací para esto. Entonces, estas son afirmaciones en el griego con calificativos, adjetivos calificativos, ¿ok? Soy, para esto he venido, y muestra cuál es el calificador allí. Entonces, el Señor Jesús sabía perfectamente quién era Él, nunca tuvo un conflicto de identidad, ¿ok? El Señor Jesús sabía exactamente para qué vino. Y observe que la discusión entra por el lado político, la pregunta entra más por ese lado, y el Señor no la lleva por ese lado, el Señor la lleva por el lado espiritual. Okay, yo en vez de defenderse y decir, los judíos, Pilato, piensan que yo he venido como alguien que soy un rebelde ante tu gobierno y el gobierno romano, pero en realidad yo soy, simplemente va al grano, como decimos, y él dice, yo he venido para esto, ¿ok? Y el que oye, el que es de la verdad, oye mi voz. Ahora Pilato no podía entender esto. ¿Qué es esto? Pero recuerde que no solamente fue Pilato, porque en versículos y capítulos atrás, cuando hemos hablado en el libro de Juan sobre la verdad, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, o le explica a los discípulos por qué hablaba en parábolas y por qué esto era para que los que, en otras palabras, entienden espiritualmente, tienen temor de Dios, están buscando la verdad de Dios, tienen oídos abiertos para la verdad de Dios. Más aquellos que no tienen sus oídos abiertos, su disposición, su actitud, no es querer saber la verdad, cierran su oído. Entonces, no digo este órgano, ¿verdad? La oreja, estoy hablando del oído. Entonces, no quieren oír, no quieren. Por más que vean pruebas, evidencias, niegan y no quieren oír. Entonces, esto sigue pasando hoy, sigue ocurriendo hoy y va a seguir ocurriendo hasta que el Señor Jesucristo regrese. El que no quiere oír no va a oír. Inclusive cuando el Señor Jesucristo regrese, bueno, si vamos al relato
de Apocalipsis vemos cómo inclusive algunos se van a rebelar contra él y uno dice, ¿cómo es posible? Si esto es algo tremendo, esto es algo supernatural, sobrenatural. Estas cosas no han cambiado. El que tiene oído para oír la verdad, oye la verdad y sabe quién es Jesús. Esto es lo que, o acepta, comprende lo que Jesús, quién es. ¿Pilato no tenía ese oído? Vamos a la pregunta de Pilato después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Última media hora del programa, este es nuestro séptimo segmento y estamos tan agradecidos con usted que escoge Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hay otras opciones, ninguna cristiana, pero hay otras opciones para escuchar radio aquí en Colorado en español, y usted ha escogido escuchar esta radio. Qué privilegio es para nosotros. Muchísimas gracias por hacer eso. Queremos y oramos serle de bendición, no solo con este programa Viva Mejor, pero con todos los programas que tenemos. Si usted quiere saber qué programas ofrecemos, a qué hora, quiénes son sus conductores, etcétera, cuándo se vuelven a repetir esos programas y están en los podcasts, vaya a radiolared.net en el internet, radiolared.net en el internet. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red, y en YouTube nuestra dirección, nuestro canal es Radio La Red Denver,
Suscríbase, por favor, eso es tremenda ayuda. No le vamos a molestar con nada, pero usted va a recibir los updates cuando ya está un video del programa puesto allí. ¿Ok? Y ese es un canal, no solamente del programa Viva Mejor, sino de Radio La Red. Es decir, van a ir apareciendo otros videos en cualquier momento podemos sorprenderlo con eso, ¿ok? Así que esté atento. Muy bien. Vamos al capítulo 18, versículo 38. La famosísima, mundialmente conocida pregunta de Pilato, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, Jesús le dice entonces, Pilato en el verso 37 le dice, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ya explicamos eso. En el verso 38, Pilato responde a Jesús, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, dice Juan, parece que no esperó el hombre, solamente dijo, ¿qué es la verdad? Y salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Recuerden que Jesús fue acusado de insurrección, acusado de ser un malhechor. Entonces ahí piensa uno un delito y Pilato juzgó eso, no juzgó la parte espiritual, religiosa, y dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, vamos a la pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato hizo esta pregunta, pero no vemos una respuesta del Señor Jesús, así que probablemente, como dice Juan, se fue inmediatamente, salió de ese salón inmediatamente. Pensamos que pensamos muchos intérpretes de la Biblia, teólogos, pastores, que probablemente Pilato estaba más que nada tratando de asegurarse de que Jesús no terminara siendo una amenaza para su gobierno, para el gobierno romano, porque esto le podía poner a Pilato en problemas, ¿okay? Con sus superiores. Entonces los romanos, los procuradores romanos y otros trataban de mantener las cosas con calma, porque sabían que cualquier cosa podía producir un problema grande. Entonces aquí parece que Pilato dice, pues políticamente hablando, legalmente hablando, yo no veo razón por la cual matar a este hombre, no veo nada criminal, es un asunto religioso, ¿verdad? Entonces en Mateo capítulo 27 aclara un poquito más la idea acerca de lo que viene, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud o la siguiente acción de Pilato? Salió, dijo, no hallo en él ningún delito, ¿ok? Pero antes de ir a lo que sigue, un poquito más acerca de la pregunta de este hombre, ¿qué es la verdad? Bueno, yo digo, ¿por qué se fue del lugar? ¿No estaba interesado en escuchar lo que Jesús quería decirle acerca de qué es la verdad? ¿Estaba tan apurado? No sé qué pasaba, pero sí sabemos que su interés por sobre todas las cosas era una cuestión política, era autoprotegerse, era no quiero desorden, esto me puede traer problemas, ¿ok? Entonces, esta es una pregunta que nos tiene que llevar a pensar, como dice un famoso comentarista de la palabra que ya está con el Señor hace muchísimos años, que cuando yo leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, deberíamos tener la actitud de decir, Señor, muéstrame la verdad. Esta palabra es verdad. La Biblia dice, tu palabra es verdad, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es verdad. Pero ahora yo soy un hijo de Dios. Señor, muéstrame dónde está el mensaje que estás diciéndome a mí como persona, a nosotros como matrimonio, a nosotros como familia, a nosotros como iglesia. Si usted no es un cristiano, le han enseñado a no leer la Biblia, le han enseñado simplemente a aceptar todo lo que sus líderes religiosos dicen, porque supuestamente ellos son los escogidos de Dios y solamente ellos pueden en su organización saber cómo interpretar la Biblia. Lamentablemente no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos muestra vez tras vez que esto está escrito para que tengamos vida, para que, claro, necesitamos líderes que nos ayuden a interpretar cosas que, como yo decía antes, nosotros no tenemos acceso, ¿verdad? Todos quizá o muchos no tienen acceso al lenguaje original y todo este
asunto que lleva años de aprender, pero no pueden ser líderes que nos digan crea esto y no crea el otro, en el sentido de yo creo esto, nuestra religión cree esto, y si usted no cree esto, pero usted nunca lee la Biblia. Había unos cristianos en Berea, famosísimos, se hicieron todavía para todos nosotros, porque mientras el mismo apóstol Pablo y sus compañeros estaban enseñando, discipulando, predicando la palabra de Dios, ellos estaban mirando las Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, así hasta Malaquías. A ver si lo que Pablo está diciendo es cierto. Y son elogiados como cristianos realmente preocupados por estar seguros de que lo que su líder estaba enseñándoles es de la Biblia. Mi querido hermano en Cristo, por favor haga eso. Yo se lo digo a mi iglesia. Mientras yo hablo, enseño, predico, usted pregúntele al Señor, conozca bien la Biblia, escudriñela, estúdiela, a ver si lo que yo digo es de la palabra de Dios. Yo no puedo pararme ahí y decir, ustedes tienen que creerlo porque yo soy su pastor y yo lo digo y se acabó, y si el que me dice que no lo cree, no está sometiéndose a mi autoridad espiritual. La Biblia no dice eso. La Biblia está escrita para que todos aprendamos qué es la verdad. Nuestros pastores, como yo, somos guías, maestros somos guías, enseñamos, discipulamos, enseñamos a otros a enseñar, a otros a discipular, pero cuidado. La Biblia es la palabra de Dios, no mi palabra, lo que yo digo. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros transmitimos. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, y si usted no es de Cristo, le digo lo mismo, si usted todavía tiene una buena simpatía o un cierto nivel de amor y temor de Dios por Cristo, probablemente usted está buscando escuchar la verdad, realmente tiene esos oídos de decir, ok, yo quiero escuchar la verdad, pero déjeme decirles rapidito un par de cosas. Lleva tiempo, necesita usted perseverancia para aprender. No busque esas respuestas instantáneas, como cuando vienen a mí a consejería y me dicen, pastor, dígame lo que tengo que hacer, y yo les digo, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Le voy a enseñar a interpretar las cosas de tal manera que sepa, entonces, esto es lo que tengo que hacer. Pero es más cómodo, ¿verdad? A ver lo que me dice fulano voy a hacer. Y entonces mejor no quiero pensar, no me voy a tomar el trabajo de investigar y pensar. Nomás usted dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Pues no estamos tratando de decirle, no se trata de usted está en una fábrica y lo ponemos frente a un serrucho y le decimos así se maneja para cortar madera. Se trata de su vida, de su corazón, de su alma, de su espíritu, de sus emociones. Se trata de su salvación. Entonces, Pilato no veo que tenía mucho interés en el asunto. Entonces, no tomó tiempo, no perseveró. Bueno, ya que te tengo acá y yo puedo tomarme todo el tiempo del mundo porque soy el mero, soy Pilato. A ver, cuéntame, predícame, dígame. No, para nada. Se fue, salió. La otra cosa es que uno tiene que, como dice ese autor, tener la humildad suficiente para recibir la verdad. Entonces, ¿cómo usted escucha, por ejemplo, estos programas como Viva Mejor, otros programas nacionales o producidos por Red Evangélica de Denver aquí en Radio La Red? ¿Cómo escucha usted a su pastor en su iglesia local? ¿Cómo me escucha a mí en este programa? O si usted es de mi iglesia, o de la iglesia que yo sirvo, ¿cómo usted escucha mis mensajes? Hay una mentalidad abierta, no para decir yo agarro lo que sea, sino usted tiene esa humildad para decir, Señor, háblame, enséñame. Es como cuando yo estoy preparando un sermón, o no, cuando es nada más leer la Biblia para mi propia, quiero que Dios me hable a través de su palabra. Señor, muéstrame. O sea, yo no lo sé todo, muéstrame, necesito saber qué es la verdad. Esta es tu palabra, pero quiero interpretarla bien. Entonces tiene que haber ese approach, ¿verdad? Esa forma de decir, quiero tener esa humildad de conocer la verdad, de conocer. Si usted tiene eso, Dios le va a hablar, se va a revelar a usted de una manera especial a través de la palabra. Bueno, Pilato no tenía ese interés. Concluimos con el programa después de esa pausa, ¿ok? Quédese con nosotros. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas.
Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Bueno, así tenemos que inevitablemente concluir el programa. Es el segmento número 8. Hemos estado entonces casi 2 horas con usted directamente, o quizá usted nos fue escuchando a pedazos, ¿verdad? Como decimos, segmento por segmento. De todas maneras, muchas gracias. No olvide que si usted toma solamente un segmento o 2 o 3 o la mitad, realmente se pierde la totalidad de a lo que queremos llegar en cada programa. Y muy especialmente el día martes, cuando estamos hablando de la Biblia. Siempre yo menciono el contexto. Bueno, en el contexto son los 8 segmentos, no es el tercero, el quinto y el 1, en verdad, todo tiene que estar ahí. Les recuerdo que mañana estaremos hablando, como todos los miércoles, acerca del matrimonio y la familia. Nuestro tema será secretos en el matrimonio. Vamos a ver si respondemos a esa pregunta que tanta gente tiene sobre, ¿está bien que la esposa tenga ciertos secretos, cosas que nunca le ha contado a su esposo o viceversa el esposo a ella? Mañana hablamos de ese tema. Simplemente estamos calentando los motores para mañana, así que no se lo vaya a perder. ¿Okay? Ahora, nuestro tema de hoy, aún más importante, es la historia del Señor Jesús, ahí donde en el capítulo 18, versículos 28 al capítulo 19, 1, nos ocupa hoy. En el capítulo 39 dice, pero vosotros, este es Pilato hablando a los judíos, a los líderes, vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, o sea, gritaron,
diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juan aclara, Barrabás era ladrón. Y en el verso 1, primero del capítulo 19, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Yo decidí llegar hasta el capítulo 19, versículo 1, en enero, cuando propusimos que íbamos a estar hablando cada día, porque creo que ahí cierra realmente el texto o la perícopa, como decimos. Y después, la semana que viene, vamos a ver qué hicieron los soldados, la corona de espina, etcétera, etcétera, previa a toda la crucifixión. Ahora, volviendo al verso 39, para ir concluyendo, en Mateo 27 y en Lucas 23, ellos explican un poquito más la idea de la costumbre de soltar a un preso, pero aquí Juan lo dice, ¿verdad? Cuenta con su pluma el relato de lo que tiene que ver con Barrabás. Pilato dice, ustedes tienen la costumbre de que yo os suelte a alguien en la Pascua, uno en la Pascua. Y aquí les da la opción, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Uno piensa, pero Pilato, ¿en qué estás pensando? Qué ridículo, justamente lo vienen a entregar, directamente te dicen que lo quieren matar y tú estás diciéndole, les ofrezco soltarlo. Es un poco complicado definir exactamente la actitud detrás de lo que Pilato está diciendo. ¿Cuál fue realmente la actitud? ¿Es una actitud burlona? ¿Les acaba de decir que no encuentra ningún delito en este hombre? Y al mismo tiempo dice, ¿querés que le suelte al rey de los judíos? Vuelve otra vez a la cuestión religiosa, tal vez como para ver si podía zafarse del asunto, porque si era una cuestión religiosa, él no tenía que meterse en el asunto. Bueno, recuerden que por lo que vemos, Pilato se preocupaba más de sí mismo, de su imagen, de su futuro político, que de ninguna otra cosa. Suena similar a otras cosas, ¿verdad? Suena muy, no sé, a mí me suena muy conocido este tipo de actitudes. Pero bueno, esos son temas de lunes, no de martes. En el versículo 40, la gente grita diciendo, no a este hombre, y ellos hacen la elección, sino a Barrabás. Y Juan aclara, Barrabás era un ladrón. Probablemente algunos de ellos mismos habían sufrido de manos de Barrabás. Pero miren el odio, es terrible. No a este hombre, sino a Barrabás. Ahora, Barrabás. Barrabás era uno de un partido llamado los celotes. Y los celotes eran los que eran rebeldes en contra del gobierno romano. Justamente por esto estaban acusando a Jesús, supuestamente, ¿no? Dijeron ellos el cargo político, vamos a decir, para que Pilato nos preste atención en una audiencia y haga algo y crucifique a Jesús, era insurrección. Pero, ¿por qué creen ustedes que estaba este ladrón metido en la cárcel, Barrabás? Porque era ladrón, pero pertenecía al partido de los celotes. Esto es ridículo, porque este era el cargo. Básicamente ese hombre estaba allí representando los cargos que en realidad le habían puesto a Jesús. Siempre hay muchas cosas irónicas donde hay odio y donde la política se mete en este tipo de cosas, o los religiosos de esa época hacían esto. Bueno, las autoridades judías aprovecharon, no les importaba nada con tal de que Jesús no quedara libre. Entonces uno piensa, ¿y por qué escogieron a Barrabás? ¿Por qué no escogieron a otro que seguramente habría allí en la prisión para que lo soltasen? Bueno, porque yo creo que si hubiese habido otro quizás menos problemático, menos quién sabe qué, probablemente, no sé, tal vez Pilato hubiese dicho que no, sin embargo les estaba dando la opción. Y no nos importa tanto ese tema, sino Jesús, pero las autoridades aprovecharon la situación para asegurarse que Jesús no quedase libre. Bueno, para concluir, en el capítulo 19, verso 1, entonces Pilato hizo lo que la multitud le dijo. Miren qué clase de autoridad, ¿no? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahora,
todos los prisioneros que iban a la crucifixión previamente eran azotados. Es terrible saber lo que era un látigo romano en las puntas con huesos, pedazos de metal. La idea era en los bordes, la idea era, se ponía el prisionero con sus manos atadas, posiblemente a un poste y como un palo, ¿verdad? E inclinado, así como vieron la película de, quizás ya han visto, un poco vieja ya, pero todavía es muy popular, la película de Mel Gibson, muestra a Jesús sufriendo de esa manera. Pues todos los historiadores que han visto la película han dicho es bastante cercano a lo que fue esa realidad, lo que hicieron con el Señor Jesús. Pero lo hacían a los prisioneros, era una costumbre. Lo ataban allí, ¿verdad? Y lo inclinaban y le daban de azotes. El problema era que estos azotes con estos pedazos de hueso y metales y cosas tenían el propósito de que cuando llegaba el latigazo a la espalda y generalmente a la zona de los riñones, que es un poco más débil, arrancaban directamente los huesos, la sangre, y algunos morían antes de llegar a la cruz. Era demasiado. Otros, bueno, ya llegaban a la cruz en un estado de semicoma o quién sabe cómo, ¿verdad? Pero era terrible. Entonces, pero Pilato dijo, ok, vamos a hacer esto. Y algunos comentaristas de la Biblia piensan, algunos intérpretes al mirar este texto piensan que eso fue algo que Pilato hizo probablemente con el propósito de ganar la simpatía de estos crueles líderes judíos y luego soltarlo, como diciendo, bueno, como no dijo tantos azotes, sino vamos a azotarlo, y tal vez habrá pensado, bueno, lo azotamos y esto les va a satisfacer el odio que le tienen, cuando lo vean todo desfigurado a punto de morir lo soltamos y bueno, ahí está. No se sabe, pero por las reacciones y las cosas que aparecen en cuanto a las actitudes y reacciones y palabras que Pilato dice, daría la impresión, y muchos concuerdan con eso, daría la impresión de que probablemente, y no estoy diciendo Pilato era un buen hombre, sino que daría la impresión de que quizá ese era el propósito. Pero obviamente no, porque si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, ahí vemos que no, ellos explican que esto tenía que cumplirse porque era profético que fuera así, flagelado el Señor, latigado antes de morir en la cruz, y probablemente también por la idea de que no podía ser soltado, tenía que ir a la cruz. Ok, entonces yo veo que esto es casi seguro, bueno, es evidente que está Isaías 53 cumpliéndose. Es más claro imposible. Entonces, es tremendo lo que hicieron con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús dejó que esto ocurriese. Y uno mira esa película, o ni siquiera mirando la película, ¿no? Años antes y ahora aún mismo uno lee la Escritura, lee lo que estamos compartiendo juntos hoy en el programa y piensa, pensar que Jesús con una sola palabra podría haber terminado con todos ellos. Con una sola... Antes Jesús había dicho a unos discípulos, ¿no sabes que yo podría hacer que legiones del cielo ángeles viniesen a defenderme? El mismo Señor Jesús que hizo milagros, caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces, resucitó al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, a la muchacha, la hija de Jairo. Poder sobre la vida y la muerte. Come on, no podría haber él podría haberlo hecho. De la misma manera que, como vamos a estudiar otro martes, estando en la cruz le gritan, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos. ¡Wow! Hasta último momento, Señor Jesús fue tentado a claudicar y no lo hizo. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Piensa en eso. Piensa en lo que Jesús hizo por usted, lo que Dios hizo por usted en esa cruz. ¿Ok? El martes que viene, si Dios quiere, vamos a continuar, versículo 2 del capítulo 19 en adelante. Pero mañana recuerde que tenemos el tema, nos vamos completamente a otro lado como hacemos los miércoles y hablamos de la familia, el matrimonio, y estaremos compartiendo el tema secretos en el matrimonio. Los espero. Si hay preguntas sobre el tema de hoy o cualquiera de estos temas, estamos aquí los viernes para tratar de responder a esas preguntas. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.